Voy a comenzar dándoles un saludo a todos, muy buenas tardes. Agradezco a Conciencia Nacional, en la persona de su director, del licenciado Cristian Vadillo, por esta oportunidad de transmitir estos avances de investigación. Esto no es ideológico, esto es investigación, y también por la defensa científica racional que hacen de la vida. Sin temor a equivocarme, puedo decir que Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa es de las pocas, si no es la única institución que actualmente en México está haciendo estos webinars. Enhorabuena, Cristian, mi felicitación por este compromiso científico racional con la vida. De ahí yo voy a hacer esta presentación, libertad religiosa y aborto, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, esta sesión. ¿Qué es la libertad religiosa? Bueno, me voy a pegar al tiempo, sé que no tenemos las horas para estar disertando acerca de este concepto de libertad religiosa. Voy a precisar diciendo que es un derecho de libertad frente al Estado, en virtud del cual se reconoce a las personas una esfera de actuación libre de coacción e interferencias. Al ser un derecho de libertad, forma parte de estos derechos de libertad, que comprenden tanto la posibilidad de acción del titular como la posibilidad de omisión. Es decir, se protege el tener, el adoptar, el no tener o el cambiar de religión. Sucede aquí lo mismo con otras libertades, por ejemplo, la libertad de expresión, donde el sujeto es libre de hablar, escribir o callar. O la de asociación, donde el sujeto tiene derecho a asociarse con otros, pero también a no asociarse y no sufrir por ello una sanción o reproche jurídico alguno. La libertad religiosa tiene una fase positiva. Esta fase positiva del derecho de libertad religiosa despliega en mayor medida las implicaciones de este derecho fundamental. Vamos a ver, grosso modo, muy sucintamente, comprende 3 estadios que a modo de ondas concéntricas se expanden desde la esfera íntima de la persona hacia el exterior. Entonces, la persona tiene la libertad de creencia. Esta libertad de creencia se traduce en una libertad de culto también, exteriorizar, y la libertad de culto y la libertad de creencias también van de la mano con la libertad de actuación conforme a las creencias que se profesan. Voy a poner a continuación un cuadro esquemático que explica con mayor detalle estas ondas concéntricas, que es el siguiente. La religión, toda religión comparte creencias, comparte culto, comparte un código moral y se desarrolla, se vive, se gesta al interior de comunidades. Las que por creencias pues entienden en algunos grupos religiosos los dogmas, otros tienen verdades sobrenaturales que en conjunto forman estas creencias. El culto son las acciones externas de veneración, de adoración, de manifestación de lo que se cree, de las creencias, exteriorizarlas. Toda religión también implica un código moral. Toda religión tiene un código moral y por lo menos las 3 religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam, comparten este código moral, un mandamiento que es el no matarás. Del no matarás se desprende al ser humano, no matarás a ningún ser humano. Ya vimos la sesión pasada la magnífica exposición de los profesores, de los médicos, que científicamente nos explicaron que la vida comienza desde la concepción. Entonces, aquí se traduce que en el código moral de las religiones está presente el no matarás, por tanto, tiene la prohibición del aborto y es uno de los fundamentos de la objeción de conciencia. Y luego también está la dimensión comunitaria o societaria de las religiones, que se manifiesta en congregaciones, en iglesias, en comunidades, en confesiones, en entidades, en grupos religiosos. Dicho lo anterior,
Yo decía que una de las manifestaciones que ampara la libertad religiosa es actuar conforme a las convicciones religiosas. ¿Para qué sirven las convicciones religiosas? Bueno, entre otras, para elegir para sí y para los menores, por ejemplo, no emancipados, bajo su dependencia dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto incluso lo dicen los tratados internacionales, no me lo estoy inventando. Otro ejemplo sería fundar y mantener instituciones de beneficencia humanitarias adecuadas. Otro ejemplo, escribir y difundir publicaciones pertinentes en la esfera religiosa. Otro ejemplo, asociarse para desarrollar comunitarias actividades religiosas. Otro ejemplo importante sería enseñar la religión o las convicciones, entre otras más. Entonces estamos en el terreno de las convicciones. El derecho me ampara, me protege. El vivir mi vida de acuerdo a mis convicciones religiosas. Esto no es un invento, esto no es ideología, esto no es sentimentalismo. Esto es un tema jurídico que, repito, está protegido incluso por tratados y convenciones internacionales. El tema de las convicciones es muy importante, porque de aquí surge el rechazo, la repulsa a cualquier conducta, a cualquier imposición contraria a estas convicciones. Pero las convicciones, ¿qué son? ¿Cómo se definen? Bueno, voy a poner a continuación una lámina donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace una definición de convicción. La convicción, aquí solamente doy algunas ideas, no es cualquier idea, sino es una idea fuertemente arraigada, una fuerte creencia que comporta valores, compromisos, que van más allá de una simple creencia. Las convicciones, repito, surgen del interior de la persona, la convicción, van más allá de una idea. A diferencia de las imposiciones, que es lo que es un órgano, un poder nacional, supranacional, una entidad gubernamental o un grupo de poder imponen. Aquí está más detallado el tema de las convicciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso de Campbell y Cossens contra el Reino Unido, dice que la palabra convicción no es sinónimo de opinión o ideas, sino que se aplica a la opinión que alcanza determinado nivel de fuerza, seriedad, coherencia e importancia. Entonces, las ideas, las convicciones no son simples opiniones o ideas, sino aquellas que revisten, repito, fuerza, seriedad, coherencia e importancia. El tema de las convicciones es muy importante porque tenemos otra libertad constitucional y convencional, al referirme a convencional, que está en tratados internacionales y que va muy de la mano de la libertad religiosa. Si la libertad religiosa me ampara, tutela la manifestación exterior de la religión, cuando exteriorizo la religión, no solamente en cultos, sino en actos concretos como el proselitismo, como el difundir mis convicciones, la enseñanza, el derecho de los padres a elegir o no la educación de sus hijos, el ejercicio del culto, que es muy importante. La libertad de conciencia protege el derecho de toda persona a mantener un comportamiento conforme o acorde a los principios imperativos de esa conciencia ante circunstancias ordinarias o extraordinarias. ¿Y esto quién lo dice? El artículo 24 constitucional de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política, reconoce la libertad de conciencia y de religión, cuando dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Entonces, estamos viendo que no solamente son simples cuestiones ideológicas o no son argumentos religiosos, sino están protegidas a nivel constitucional y convencional las convicciones, sobre todo por la libertad de conciencia. Entonces, la libertad de conciencia es una libertad que no es un interés meramente privado, porque luego nos dicen, tú no puedes invocar la libertad de conciencia porque está en el terreno privado, frente al interés superior o al interés público que representa el cumplimiento de la ley, tú no puedes invocar tus convicciones. Error, porque las convicciones están protegidas, están amparadas por la libertad religiosa y tienen un máximo rango constitucional y convencional.
son un derecho fundamental cuya garantía corresponde al Estado. Un derecho que poseen no solo quienes profesan una religión, eso es lo importante, no solamente las personas de convicciones religiosas, sino todos los ciudadanos con independencia de su opción religiosa personal. Todos tenemos derecho a la libertad de conciencia porque todos tenemos conciencia, la cual no es necesariamente religiosa. Es una apreciación en lo general y en lo particular de cómo debemos actuar de manera correcta en nuestras vidas. ¿De qué sirve entonces la vida? Que pueden ser convicciones religiosas en torno a la vida o convicciones morales en torno a la vida. La protección del derecho a la vida es importante porque va de la mano de las personas que tienen estas convicciones. Las personas que tienen la convicción del derecho a la vida lo hacen respetar, lo hacen valer. No solamente porque tengan convicciones, sino porque es un derecho humano. Y yo sostengo, defiendo, mi tesis es que es un derecho humano absoluto, por los argumentos, las consideraciones que a continuación diré. Cualquier estudiante de la carrera de Derecho sabe que en la base de los derechos humanos está la vida. ¿Pero qué significa eso, que se nos respete y respetar la vida de otros seres humanos? Primero, no matar a un ser humano si no es culpable. Y esa culpabilidad no ha sido demostrada mediante un debido proceso legal. En otras palabras, un inocente no merece de que no puede defenderse. Las brillantes exposiciones de la semana pasada, los médicos brillantemente nos decían con argumentos científicos que la vida empieza desde el momento de la concepción. Luego entonces, un inocente no merece morir si no puede defenderse. El respetar la vida da origen a todas las distinciones que delimitan este derecho humano. Ya decía, nunca es lícito matar al inocente y no hay acción que justifique su muerte. En ese sentido, el derecho a la vida es absoluto. Distinto es el caso de la legítima defensa para salvar la vida matando al agresor. En este supuesto, repeler una agresión sí es simultáneo con el derecho a la vida, pero no es absoluto, porque es compatible solo con la legítima defensa. Si la legítima defensa individual está permitida en el derecho, también la legítima defensa colectiva. Ciertamente se hace una guerra para repeler una agresión. Lo anterior se juzgará a quienes han matado civiles inocentes, pero nunca se enjuiciará como criminal de guerra a un soldado que mató luchando en legítima defensa colectiva. De ahí que nunca será lícito obedecer la ley cuando ésta imponga una conducta que en conciencia sea absolutamente injusta, como matar al inocente. Ahora voy a hablar de las estrategias para despenalizar el aborto que van en relación con este ataque, con matar a este inocente del que yo hablaba a continuación. Los tratados internacionales y las convenciones internacionales protectoras de derechos humanos, absolutamente todas, protegen el derecho a la vida. Un ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 4.1, perdón, aquí es 4.1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este es el fundamento de derechos humanos, de derecho jurídico, de un tratado internacional al cual nosotros hemos aceptado, nos hemos vinculado a la competencia de la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a que se tiene que cumplir. Así lo ha decidido México. Es un tratado internacional. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado? Y voy a hacer, por cuestiones de tiempo, voy a omitir algunos datos, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la estrategia para imponer, para despenalizar el aborto? Primeramente usaron la novedad de los casos excepcionales. Argumento falaz, porque esconde la aceptación de la sociedad para que de los casos excepcionales, por violación, por malformación del feto, o cuando hay un riesgo de vida para la madre, ¿no? Generalmente es de los presupuestos. Así lo hicieron, por ejemplo, en España, en 1985,
cuando despenalizaron el aborto en los 3 supuestos. Luego siguieron con la imposición del soft law. Y aquí voy a ser muy enfático porque el soft law no es vinculante. ¿Qué es el soft law? Se traduce como derecho suave. Son todas las recomendaciones, los informes, informes y recomendaciones de los comités de monitoreo, comités de expertos, supuestamente de expertos, que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales. Y aquí está el gran tema para... Y recuerden ustedes, repite una mentira 100 o 1000 veces hasta que se... Nos están imponiendo el aborto por decisiones que no son vinculantes para los estados. Es a través del soft law o derecho suave, que son las recomendaciones e informes de los comités de expertos que están formados por personas que no son nacionales de los estados, son personas ajenos a los estados, que han dado una serie de recomendaciones e informes y a los cuales los países subdesarrollados en vías de desarrollo, no solamente económica, sino jurídica, como es el nuestro, los han seguido a pie juntillas, a rajatabla. Ejemplo de esto, la Corte Constitucional Colombiana en 2006, con la sentencia C-355/06, y lo recomendaban estos comités de monitoreo, estos comités de expertos, estos informes de supuestos expertos que se encargan de dar una serie de sugerencias o recomendaciones a los estados, violando este principio de que estos informes, estas recomendaciones, no son vinculantes para los estados. Así es soft law, por ejemplo, esta convención del Sistema Universal de los Derechos Humanos para prevenir la violencia en contra de las mujeres, la CEDAW, que jamás establece como derecho el aborto, mucho cuidado, porque la trampa es que los que aplican ese soft law lo hacen porque hubo una recomendación que dice que una prohibición absoluta de acceso al aborto constituye una violación a los derechos fundamentales de las mujeres. Luego entonces los estados traducen esto, es vinculante este soft law. Otra de las estrategias para despenalizar el aborto ha sido la imposición por la fuerza y el capricho del aborto. Casos como el recientemente sucedido el año pasado con este protocolo de interrupción legal de embarazo de Argentina, que haré mención a él brevemente, la norma 046 de México, que también he escrito sobre ella, y el caso recientemente de Francia, donde vamos a ver que se introdujo un principio, un criterio de permitir el aborto hasta los 9 meses por el riesgo de alteración psicosocial. En fin, voy a ir por cuestión de tiempo rápidamente entonces el soft law, imposición del soft law, el aborto legal y seguro como imposición a través del soft law, derivado de la Conferencia sobre Población y Desarrollo del CAN 64, en el numeral 8.25, sostiene que debe implementarse el aborto legal, sin riesgos y gratuito. Soft law, porque no hay una convención, un tratado que obligue a los estados a regular en esta materia. Es solamente la imposición de una declaración, de una conferencia, que no es convención ni tratado internacional. También la recomendación general número 24 del Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, de la famosa CEDAW, donde recomienda al Estado mexicano a eliminar la discriminación en contra de las mujeres, incluidas las niñas, adolescentes y jóvenes, y garantizar su derecho a la salud, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar el aborto legal. Otro concepto nuevo que se ha introducido, el de los derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa más que el aborto. Cuando escuchen derechos sexuales y reproductivos, es un eufemismo para establecer. Y vamos a ver esta imposición del soft law no solamente en Colombia, sino también en nuestro país, porque tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que sigue los mandatos de estos comités de expertos y estos informes
de expertos que no son vinculantes, los sigue, vaya, creo que todavía no salen, no se publican y ya los están implementando en México. El 15 de mayo del 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un recurso de revisión de amparo, donde determinó que las mujeres, cuando enfrenten un riesgo de salud durante el embarazo, pueden abortar. Es decir, el derecho a la salud de la mujer incluye el aborto. Por tanto, convertirlo en un derecho va más allá de la simple declaración de despenalización, pues al considerarlo así, por el sistema de salud, por el sistema público de salud, con la consiguiente obligación para el Estado de practicarlo. Y eso lo estoy diciendo yo, me lo estoy sacando de la manga, no. Esto lo reafirma un comunicado del 20 de mayo, de 5 días después del 15 de mayo de 2019, donde el Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, de la ONU en México, estableció lo siguiente, fíjense. Dice que con esa decisión, sumada a las adoptadas en abril del año pasado, es decir, abril de 2018, por la segunda sala, y aquí da las resoluciones, la Corte consolida el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el servicio de interrupción del embarazo. La decisión de la Corte dispone que la interrupción del embarazo por razones de salud tiene como finalidad restaurar y proteger la salud de las mujeres, no solo por el embarazo, sino también por padecimientos físicos o mentales que empeoran con la continuación de aquel. En ese sentido, las instituciones que integran el sistema de salud quedan obligadas a prestar oportunamente el servicio de interrupción del embarazo, como parte de las obligaciones que les impone la protección del derecho a la salud. Obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones del derecho? Las del soft law. La presente decisión de la Corte responde a las recomendaciones formuladas a México. Está la clave que ellos mismos nos están diciendo, en diversas ocasiones por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW por sus siglas en inglés, o el Comité de México, insta a las autoridades de salud pública a tomar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres que la se encuentre afectada y reitera su compromiso con las autoridades mexicanas a brindar la cooperación y asistencia técnica que fuera pertinente. Entonces, aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se protege la vida y el contenido de los tratados internacionales donde se protege la vida ya no es misión de la ONU, de los derechos humanos, la ONU protegerla, sino ahora van la muerte. Y lo puse aquí para que ustedes vieran cómo la ONU está promoviendo este concepto. Entonces, bueno, con 3 sentencias en el mismo sentido, habrá jurisprudencia por reiteración para de una vez por todas oficializar el aborto como derecho humano. Es una de las estrategias, la imposición del soft law por cortes que están formadas por magistrados, jueces o ministros que acatan sin mayor argumentación las disposiciones no vinculantes para México. No se supone que nos enseñan que somos un Estado soberano, no se supone que nos enseñan que el único facultado para legislar es el Congreso de la Unión o las legislaturas locales en los estados. Pues esto es lo que nos dicen, pero la realidad dista mucho de esto. Hay organismos supranacionales que le están dictando a México la política a seguir en esta materia. Continúo con el soft law, solamente para poner alguna otra recomendación. Es el caso de una observación general. Van a ver ustedes que hay observaciones generales, hay informes periódicos, informes de comités de expertos. En este caso, una observación general número 15 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde dice aquí que los servicios de planificación han de comprender la educación en materia de sexualidad, incluido el asesoramiento. Puede entenderse que forman parte de la serie ininterrumpida de servicios descritos en el artículo 24, párrafo 2, inciso B,
y que deben pensarse para que todas las parejas y personas adopten decisiones en materia de salud reproductiva y en condiciones de libertad y responsabilidad en particular, lo que se refiere al número de hijos que desean tener, los intervalos entre los partos y el momento adecuado para tenerlos, y para que dispongan de información y medios para ello. Debe prestarse atención a garantizar a las mujeres casadas y solteras y a los adolescentes varones el acceso confidencial y universal a los bienes y servicios. Los estados deben velar para que no se prive a los adolescentes de ninguna información o servicios en materia de salud sexual y reproductiva, consecuencia de objeción de conciencia de los proveedores. Entonces, rechazan la objeción de conciencia, pero sí promueven el aborto entre los adolescentes, porque eufemísticamente manejan el tema también de salud sexual y reproductiva, como he dicho. Aquí viene un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este es reciente, este es del 10 de diciembre de 2018, sobre mortalidad y morbilidad prevenidas asociadas a la maternidad y derechos humanos en situaciones humanitarias. Este informe dice, en el punto 1, insta a todos los estados a que eliminen la mortalidad materna prevenible y a que respeten, protejan y hagan efectivos la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo del Cairo, que vimos, y sus conferencias de examen y documentos finales, y el derecho a tener pleno control y decidir de manera libre y responsable sobre todas las cuestiones relacionadas con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, sin discriminación, coacción y violencia, mediante, entre otras cosas, la eliminación de las barreras jurídicas y la elaboración y aplicación de políticas y todo lo que recomienda que se debe hacer. Ahora vendrá el soft law de un examen periódico universal. El examen periódico universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para la revisión del estado de los derechos humanos en cada uno de los 193 estados parte de Naciones Unidas. Este se da cada 4 años y medio. 42 estados son revisados por año. Y el informe del grupo de trabajo sobre el examen periódico universal a México se dio el 27 de diciembre del 2018. Nada más decir que este examen periódico universal está formado por un comité que no son nacionales, son personas que no viven en el país, son extranjeros, no tienen conocimiento de la realidad nacional. Entonces ya de ahí dista mucho que tengan un conocimiento del país, pero como son parte de este comité de expertos, pues pueden hacer estas recomendaciones. Y ahí les señalo el número para que ustedes lo puedan buscar en internet. Uno de los integrantes de este comité de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Azerbaiyán dijo que México debería garantizar la igualdad de acceso al aborto legal, al menos en los casos de peligro para la vida o la salud, a todas las mujeres en todos los estados mexicanos. El representante de Canadá, no podría ser menos, ¿no? Garantizar en todo el país el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva seguros, oportunos y de gran calidad a todas las personas sin discriminación. Otro representante, me parece que fue Dinamarca, ahora les confirmo, es armonizar la legislación federal y de los estados para despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto legal y sin riesgo, al menos en casos de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la niña. Fue el representante de Dinamarca. Otra recomendación fue revisar y armonizar la legislación federal y de los estados para despenalizar el aborto y permitir el aborto legal al menos en los casos de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la mujer. El representante de Georgia. Georgia país, no Georgia estados de la Unión Americana. La última fue armonizar la legislación federal y de los estados para despenalizar el aborto al menos en los casos de violación, incesto o peligro para la salud o la vida de las mujeres, que fue el representante de Eslovenia. La sesión pasada ya nos daban un informe los profesionales de la medicina, los expertos en medicina, de que es un mito, es una falacia hacer una política pública por los casos de violación, que son mínimos, son muy mínimos los casos de violación, ellos ya lo sostenían, donde puede resultar una embarazada una mujer. Y es una verdad científica que les arde, les duele, les molesta a las promotoras del aborto, porque
desenmascara la falacia que utilizan para promover el aborto en casos de violación. El último soft law que voy a analizar aquí es de un relator especial, de un grupo de trabajo de relación especial, precisamente en el área para la eliminación de la discriminación contra la mujer, es de la CEDAW, que dice que criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, y las expone a riesgos para su vida o salud, con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privarlas de autonomía en la adopción de decisiones sobre el propio cuerpo. Falacia, falacia y más falacia. Ya los médicos establecieron con pruebas científicas que no es un derecho del propio cuerpo. No, la mujer no tiene un derecho sobre su propio cuerpo. No puede deshacerse del bebé, del niño, porque esto es falaz. Ya lo dijeron los médicos, ya no lo voy a repetir yo. Si tienen derecho sobre su propio cuerpo, pues que se corten la nariz, que se corten una mano, que se corten un pie, si es que dicen que tienen derecho sobre su propio cuerpo. Pero ya los médicos les dieron una respuesta, un argumento científico. Por último, este es el último, este es del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los famosos DESC, también de marzo de 2018. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomienda al Estado parte que lleve a cabo, inciso A, una armonización de la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando la criminalización de la mujer en las entidades federativas, a fin de hacerla compatible con otros derechos de la mujer, incluyendo el derecho a la salud, con el objeto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, entiéndase aborto, particularmente la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad. Adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las circunstancias permitidas, incluso mediante la adopción de protocolos médicos adecuados. Nuevamente, recomendación para legalizar el aborto. Utilizan el eufemismo interrupción voluntaria del embarazo, también ya ha quedado de manifiesto que es una de las estrategias el esconder, el no decir las cosas por su nombre para llevar a cabo sus fines, porque el aborto tiene una connotación de muerte. Entonces, si hay providas, ellas no es que les llamen proaborto, pero el aborto implica eso, ya lo vimos también en sesiones pasadas, sobre todo también los médicos ya establecieron el argumento científico de lo que es un aborto. No sé si estoy bien en tiempo, creo que sí, voy a hablar un poco de lo que pasó en Argentina en días pasados. En Argentina se aprobó un protocolo integral de personas con derecho de interrupción legal del embarazo. Ya están dando por sentado que hay un derecho a la interrupción legal del embarazo. Tuvo como antecedente el siguiente caso, el fallo FAL de la Suprema Corte Argentina de 2019, de 2012, este fue en 2012 el caso FAL, donde una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro, su madre recurrió a la justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público. Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia de la justicia de la provincia de Chubut, y cuando la joven cursaba la semana 20 del embarazo, intervino el Tribunal Superior de Justicia Provincial de esa provincia de Chubut, que encuadró el caso como uno de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal y permitió la realización del aborto. Entonces ya se había realizado el aborto y la Corte Suprema de Argentina atrajo el caso, sé que me falta poco, ya estoy terminando, atrajo el caso y elaboró una norma general aplicable a los demás casos. La Corte ya se había producido el aborto, ya no tenía que resolver la Corte, pero la Corte Argentina, la Corte Suprema Argentina, determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible. Y luego convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe. Por último, lo que nos interesa, en ese fallo FAL, la Corte encargó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, recuerden que ellos son federación, no hay estados, hay provincias, para que implementaran protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas típicas al acceso a los servicios médicos. Entonces la Corte quiso legislar, pretendió legislar un caso donde ya no tenía por qué pronunciarse, ya se había producido el aborto. Bueno, derivado de esto, una de las primeras acciones que hizo el ministro de Salud del gobierno
Alberto Fernández el año pasado fue sancionar este protocolo integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo, donde se faculta, la materia sanitaria es facultad de las provincias. A través de un protocolo administrativo están implementando el aborto. Entonces requiere que cada provincia se adhiera a este protocolo nacional. El 4 de agosto pasado lo hizo la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era una de las provincias, porque es una provincia también, que más había luchado en contra de la legalización, de la despenalización del aborto. Pero rápidamente, ¿cuál es el contenido de este protocolo? El aborto ya no tiene límites y no hace falta probar nada. Basta la manifestación de la mujer ante el médico de que fue violado para que se produzca el aborto, idéntico a la norma 046 mexicana. Entonces, no tiene límites. Ya no hace falta probar nada. Cuando digo que no tiene límites, es porque se puede hacer hasta un día antes del alumbramiento, o sea, hasta los 9 meses del aborto. Y no hace falta probar nada, nada. El dicho de la mujer es la que basta. ¿Qué pasa con el médico? Si se niega a hacerlo, puede ser responsable penal y civilmente. El aborto tiene que ser rápido. Se decía, antes era un crimen abortar, ahora es un crimen impedir el aborto. Se dan 10 días como plazo, queda prohibida la objeción de conciencia institucional. Las instituciones con ideario, los hospitales con ideario religioso o moral de protección a la vida no pueden invocar la objeción de conciencia. Se hacen trabas para que el médico pueda imponer la objeción de conciencia individual. Se le piden, por ejemplo, registrarse en un registro de objetores, y si no se registra en ese, valga la redundancia, en ese registro, no puede invocar la objeción de conciencia. Y si se registra, pero no hay quien practique el aborto, tiene que hacerlo, porque si no es acusado penal y civilmente. El fallo FAL no es una ley, no es obligatorio, sin embargo lo están haciendo así. Aquí hay una declaración jurada, ya no la voy a leer, lo que están haciendo los médicos en algunas provincias, como en la provincia de Santa Fe. Los médicos están haciendo esta declaración jurada de objeción de conciencia para que no se les obligue a practicar el aborto. En la provincia de Buenos Aires también están haciendo esta declaración jurada, y aquí sí, aunque les repugne a algunos, están invocando el 5º mandamiento de la ley de Dios: el no matarás, su convicción religiosa de no hacer un aborto. Claro que también la pueden hacer los médicos que tengan objeción, que tengan convicciones no religiosas, que la tengan morales, de acuerdo al juramento hipocrático, dice aquí. Rápidamente, Cristian, no sé si pueda, un minuto nada más, ya para cerrar. Francia, ¿qué pasó en Francia? La Asamblea Nacional aprobó el 1 de agosto del 2020 la ley sobre reproducción asistida o ley bioética para mujeres lesbianas y solteras. Hasta entonces únicamente era permitida la reproducción asistida para parejas heterosexuales. Se establece el aborto libre durante todo el embarazo, ¿sí? Y que impone un criterio. Ese criterio es el riesgo de angustia psicosocial. Con ese criterio, como ese criterio no tiene definición, siempre se podrá alegar que hay un riesgo psicosocial hasta antes del alumbramiento para practicar el aborto. Aquí una cuestión importante: falta la aprobación del Senado francés. Esto fue la Cámara de Representantes, el equivalente a Cámara de los Diputados. Y bueno, perdón, ya con esto yo termino.